Los testigos de Jehová, hubo una sentencia de un juez diciendo que era una secta, aunque también hay extremismo cristiano. El sacerdote de la Orden de la Santísima Trinidad, la masonería, tiene esa línea de que va contra la Iglesia. La Iglesia es uno de los últimos puestos en las estadísticas de pederastia hacia los menores. Los primeros puestos de pederastia son los familiares. Se utiliza el trasfondo político para la religión. La religión, en el momento que limita o destruye la voluntad de la persona en sí, entonces no es buena. Está en un momento psicológico débil, sí, y se aprovechan ahí para sacarle el dinero. En el que algo te pide dinero ya no dirías tú. No cualquiera puede hacer exorcismo porque es muy peligroso, verdaderamente, si es un problema de exorcismo o es un problema mental. Con un fusil puesto en la cabeza, sin saber si le iban a disparar, cuando hacían volver a esa persona, seguía sabiendo quién era, aunque había estado muerta. He estado en Sudán, guerra de Siria, también la guerra de Irak, estamos también y vamos a la guerra de Ucrania. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo programa de Déjate de Pego. Yo soy María Criado y hoy estaremos con Antonio Aurelio. Disculpad por los pequeños problemas de sonido que hemos tenido el día de hoy, pero prometo que no volverá a pasar. Muchas gracias por todo y espero que lo disfrutéis. ¿Qué pasa, Antonio? ¿Cómo estás? Preséntate un poquito. Hola, buenos días. Yo me llamo Antonio Aurelio Fernández de Córdoba, soy trinitario, es decir, soy sacerdote de la Orden de la Santísima Trinidad. Es una orden muy antigua y entonces pues he seguido todo un proceso de la orden, de formación y tal, hasta que me ordené sacerdote y bueno, pues llevo toda mi vida siendo sacerdote trinitario. Tengo una familia, bueno, soy el único chico de mi familia, dos hermanas y yo, así que también he sido bien formado y bien educado y bien mimado, pero bien, una persona que ha sido feliz y es feliz también. ¿Y de dónde nace tu vocación? O sea, ¿cómo dijiste, pues voy a entrar en el seminario y demás? Bueno, yo no tenía previsto nunca. Yo hay mucha gente que dice de pequeño, pues yo conocí un misionero, quería ser misionero, quería ser tal, quería ser monja. Yo nunca he tenido esa posibilidad dentro de mis actitudes, ¿no? De mi futuro. Y estaba estudiando perito industrial, que fue cuando pues vino, realmente fue como una especie de llamada, porque aunque siempre estás en el ambiente, sobre todo aquí en Andalucía, ¿no? Ambiente religioso, nosotros de pequeños siempre íbamos a misa y demás, pero no es una opción que entraba dentro de mi vida, ¿no? Y de hecho, yo estaba estudiando otra carrera pensando en mi futuro, ¿no? Y en ese momento fue cuando me vino una especie de incógnita, por decirlo de alguna manera. A mí me gusta siempre conocer el porqué de las cosas. No suceden, ha sucedido y ya está, no, sino saber el porqué, los motivos, las consecuencias. Entonces me vino una especie de algo llamada o un deseo de conocer más un poco la espiritualidad, a Dios directamente, y empecé a hacer unas convivencias, unas experiencias, y dije, pues esto a mí me gusta mucho. Entonces decidí ya hacer una experiencia con los trinitarios, son los que conocía de alguna manera, y a partir de ahí seguí todo el proceso de formación que ellos llevan. Entonces fue ahí así, por decirlo de alguna manera, de pronto. No fue una cosa preparada, sino que fue de pronto. Entonces, pensando en ese momento de tu vida, te hubieses dedicado a otra cosa totalmente diferente. ¿Qué hubiese sido en ese momento de tu vida? Realmente no sabía lo que quería ser. No tenía definido mi vida. No sé, quizás no tenía opciones o conocimiento de opciones. Yo me acuerdo que cuando estaba estudiando se terminaba los estudios de COU que hice y tal, y mi madre me dijo, pues tienes que buscarte una carrera, no puedes, hay que ir a la universidad, ¿no? Tienes que seguir estudiando de alguna manera. Y entonces pasó por allí unas personas que iban explicando pues diferentes opciones universitarias y el que yo estuve escuchando fue el de ingeniero industrial, perito industrial, ¿no? Y dije, pues ya está eso. Pero no porque me rayese, no porque tuviese un interés, sino porque tenía que hacer algo. Porque realmente en ese sentido y en aquella época también es verdad que si no lo tienes definido, lo que quieres ser de futuro está siempre perdido, ¿no? Hice eso, pero no tenía claro, realmente no sabía lo que quería hacer,
en el futuro en mi vida, como profesión, ¿no? Y por eso a lo mejor no lo sabía porque no había llegado el momento de conocer realmente lo que iba a ser y lo que me iba a gustar hacer. Claro. Y a día de hoy, ¿qué sería? Otra cosa diferente. No lo sé. No lo sé porque te digo que no sabía lo que quería hacer en mi futuro. A día de hoy, pues, podríamos cambiar la pregunta. ¿Qué sería si naciese de nuevo? Pues Bueno, lo mismo, lo mismo. lo mismo. Estoy convencido de lo que estoy haciendo, muy convencido, lo tengo clarísimo. Estoy muy feliz con lo que estoy haciendo y no ha habido otra cosa que me llenase más. Yo para los estudios era muy malo, precisamente porque no tenía algo que me empujase para el futuro, ni que me interesase. Yo iba sacando perito industrial como podía, ¿no? Pero cuando empecé a estudiar filosofía y teología, yo siempre debo tener un libro en este sentido, de este tema, ¿no? Leyendo, estudiando, me gustó, ya se me abrió otra perspectiva, ¿no? Y entonces no encuentro realmente si naciese otra vez, que no existe esa posibilidad, ¿no? Porque nosotros tenemos la vida, pero volvería de alguna manera a decidir hacer lo mismo que estoy haciendo, con toda la convicción. Vale, no, 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 sí, 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 yo, si estás seguro, vale, además no lo dudo. Bueno, pues ya para entrar un poquito en materia, como te he dicho antes, te quería preguntar, ¿qué es el SIT? El SIT es Solidaridad Internacional Trinitaria, son las siglas, y es un organismo, como he dicho antes, soy trinitario, de la Orden de la Santísima Trinidad. La Orden Trinitaria nació en 1198, tiene más de 800 años, ¿vale? 8 siglos. Y nació con un carisma específico. En aquella época se encontraban las cruzadas, pues los trinitarios iban al norte de África, Marruecos, Argel, todo eso, a rescatar los cristianos que habían sido apresados por los musulmanes en las cruzadas y los liberaban, los compraban o se intercambiaban con ellos. Ese era el carisma original de la orden. El SID, que lleva este año, 25 años, está cumpliendo, es lo mismo, pero actualizado. Es decir, es una manera, podríamos decir, un lenguaje así más moderno, actual, un lifting. La persona es la misma, pero su imagen es actualizada. El SID es como un lifting del carisma que llevamos 800 años, pero más actualizado en el contexto. Y entonces se dedica, pues, fundamentalmente a ayudar y a trabajar y a informar de las persecuciones a los cristianos que existen en el mundo. Su objetivo central es los cristianos perseguidos, es decir, los cristianos que no pueden manifestar su fe abiertamente, que no pueden hacer como nos gusta a nosotros, ninguna procesión, ninguna actividad, nada, sino que lo tienen que hacer todo escondidos, de manera secreta, para que los gobiernos o la policía y tal no los encuentren, no los descubran y los condenen. Entonces es una manera de trabajar en ese aspecto, en ese campo, para que ellos no se sientan abandonados ni se sientan solos por los demás cristianos, sino que sepan que también nosotros, que tenemos la posibilidad de manifestar nuestra fe abiertamente, pero que nos acordamos de sus dificultades, de su persecución. Claro. Y la primera vez que tú fuiste, porque tú has estado en guerra y demás, ¿cuál es la primera vez que tú fuiste? ¿Cómo se te ocurrió irte? ¿Alguien te dijo, quieres ir? ¿O salió de ti? ¿O cómo fue la primera experiencia? Nosotros siguiendo el camino este de los cristianos perseguidos, la primera vez fue hace ya mucho tiempo, hace ya más de, digamos, 30 años prácticamente, que estaba la guerra en Sudán. Y Sudán realmente es un país, pero la verdad es que son dos países completamente diferentes. Lo que pasa es que en la época de la colonización inglesa, pues hizo una aglomeración, por decirlo de alguna manera, hizo como un único país. Pero si tú vas al norte de Sudán, son gente, pues un poco tipo Marruecos, ¿no? Piel oscura, pero no negra. Y si vas al sur de Sudán, son negros. Sudán significa negro en árabe. Entonces, ellos son negros. Entonces, como si mezclas unos negros, personas de color con personas de otra raza, ¿no? Y realmente estaban siempre en guerra. Porque unos querían liberarse y hacerse su país, y otros no. Y estaban siempre en guerra. Entonces, el norte,
a los niños de color que captaba, que cogía durante la guerra, los vendía en mercados, ¿no? Entonces nosotros que conocimos eso, pues empezamos a recaudar dinero para ir a comprar a esos niños. Los comprábamos y luego los metíamos en centros nuestros. Los comprábamos los que se conseguían encontrar, porque la mayoría se vendían fuera, ¿no? Entonces, los que se conseguían encontrar. Y teníamos centros que construimos los unitarios allí mismo, de alguna manera con cierta protección, y los educábamos porque a los padres los habían matado durante la guerra y las madres también las habían vendido, entonces tampoco las encontraban, ¿no? Si lo encontraba la familia, sí, se entregaba a la familia. La familia allí no es concepto de padre e hijo. Familia allí es padre, hijo, primo, tíos. Entonces, si encontrabas alguno, ellos tienen esa, entre comillas, obligación de acogerlo, porque son parte de la familia. Entonces, si encontrabas alguno, pues se lo entregaba y muy bien. Si no, pues iban a uno de los centros donde nosotros teníamos para que ellos creciesen y se educasen y aprendiesen. A partir de ahí ya nos hemos movido siempre en ese contexto, ¿no? Fundamentalmente en contexto de guerras, porque hemos estado en Sudán, luego en la guerra de Siria, propio en el momento de la guerra, también en la guerra de Irak, y ahora estamos también y vamos a la guerra de Ucrania, a ayudar a la gente, para que ellos vean que están acompañados por nosotros. Y de anécdotas, experiencias que te hayan pasado estando, que te hayan marcado para bien o para mal. Yo yendo a estos sitios en guerra nunca me ha marcado, por decirlo de alguna manera, nada para mal, para ofenderme o para tener ira de las situaciones que estás viendo. Porque es verdad que cuando vas las primeras veces a estos sitios y ves pues personas inocentes que no han hecho nada de malo en su vida y en cambio lo están persiguiendo, a las mujeres las violan, las apalean, a los hombres también los torturan, los matan, pero con vídeos evidentes que tenemos. Entonces, en ese momento, eh, como cristiano, surge la pregunta, ¿no? ¿Y por qué a ellos? ¿Por qué a ellos? Si no han hecho nada malo y vas al Señor, ¿no? Y le dices, Señor, ¿qué pasa? A mí me sucedía eso los primeros años, ¿no? Cuando estaba en ese contexto. Pero, ¿y ellos qué mal han hecho? Entonces me di cuenta que el causante de ese mal no es el Señor, sino que son los hombres mismos. Que no se le puede atribuir a Dios algo que Él no ha hecho, sino algo que estamos haciendo nosotros. Entonces, dándome cuenta de esa realidad, porque muchas veces le echamos la culpa a Dios de lo malo que pasa en el mundo, cuando Él no tiene la culpa, lo hacemos nosotros, ¿no? Dándome cuenta de esa realidad, digo, entonces, ¿cuál es mi actitud? ¿Qué puedo hacer yo por ellos? Y me acordé de la Virgen María en el momento de estas actividades. Y me acordé que María estaba siempre al pie de la cruz de su hijo. Ella hubiera querido bajar a su hijo de la cruz, no permitía ese sufrimiento, hubiera dado la vida por su hijo, pero no podía hacer nada, no se le permitía. Entonces, lo único que hizo, que fue ya mucho y que pudo hacer, es estar a los pies de la cruz. No irse, no esconderse, no huir, sino que estar allí. Sucediese lo que sucediese o pasase lo que pasase, pero estar allí. Entonces, esa fue la actitud que yo cogí. Digo, pues esa es mi actitud. Pase lo que pase, suceda lo que suceda en los países de guerra, por lo menos voy a estar. No podré terminar la guerra, o los trinitarios no tenemos la capacidad de terminar la guerra, no está dentro de nuestras medidas. No podremos hacer otra cosa que nos gustaría hacer, que todos tuviesen una casa cuando la han bombardeado, que todos tuviesen. No podemos llegar a eso, pero por lo menos lo que sí podemos es estar allí, que no se encuentren solos y que vean que personas que vienen de un mundo desarrollado como nosotros, con un bienestar de lo más completo, dejamos todo esto para estar un tiempo con ellos y que vean que nos acordamos y que les acompañamos. Ese es el sentido, ¿no? Es decir, bueno, pues lo mismo que la Virgen no se quitó del medio cuando estaban matando a su hijo, sino que estuvo acompañándolo hasta el último momento. Los trinitarios debemos estar en los lugares donde están matando a los cristianos hasta el último momento, porque esa es
nuestra identidad. Claro, tú piensas que ese es tu sitio, no es, por ejemplo, estar dando misa en una iglesia. Damos misa en la iglesia allí. Ya, ya, claro, Nosotros pero hemos está estado escrito. en países donde las misas se dan en secreto, en las casas, pero ni se puede cantar para que los vecinos no oigan, porque si no avisan a la policía. Hemos tenido precisamente religiosos que hasta han estado en la cárcel porque le pillaron diciendo misa. Hemos tenido religiosos que han estado 40 minutos de rodillas con un fusil puesto en la cabeza sin saber si le iban a disparar porque le pillaron diciendo misa. Nosotros cuando vamos a estos sitios, estas personas lo que más necesitan es precisamente los sacramentos, la fe. Cuando vamos a cualquier sitio de estos, sea lo que sea, un país diferente, una lengua diferente, una cultura diferente, siempre les preguntamos, ¿no? ¿Vosotros qué necesitáis? ¿Cómo podemos ayudaros? Y tú te imaginas que, bueno, lo normal, ¿no? Que nos manden comidas, o mantas, están en guerra, han bombardeado sus casas, ¿no? Y lo primero que nos piden es que recemos por ellos, porque es por lo que ellos son capaces de dar la vida. Tenemos testimonio y hemos conocido a gente que le han puesto una pistola en la cabeza. Si no abandonas el cristianismo, si no te conviertes en otra religión y dejas el cristianismo, te disparamos. Y ellos han dicho, no, no, yo soy cristiano. Y le han disparado en el momento. Y que lo han raptado y que le han ofendido y que le han martirizado. Solo por ser cristiano, es decir, no por hacer otras cosas o por denunciar a los cárteles de la droga. No, no, no. Simplemente por querer rezar, por ser cristiano. Entonces eso es lo que vamos nosotros a hacer, fundamentalmente. Luego, además, le ayudamos también porque buscamos colaboración económica para reconstruir sus casas. Una de las anécdotas que nos pasó, por ejemplo, a 40 kilómetros de Damasco, existe una ciudad que se llama Maalula, que es una ciudad cristiana, aunque siempre hay una mezquita en ese sentido para hacer vigía, ¿no? Y es la última ciudad en el mundo donde se habla por las calles normal el arameo, que es el idioma de Jesús. Es como si estuviese hace 2000 años oyendo la misma lengua que hablaba Jesús, ¿no? Y los rebeldes tomaron esa ciudad, el gobierno, el ejército del gobierno se tuvo que retirar, tomaron esa ciudad y la destruyeron completamente. Había un monasterio en la parte de arriba, ¿no? A las monjas las raptaron, 16 monjas, y las pobres lo sufrieron, sin decir y describir lo que le hicieron, ¿no? Pero la arrestaron. Y bueno, cuando después de un par de años el ejército del gobierno logró echarlos, nosotros fuimos a este sitio. Los rebeldes estaban en el monte siguiente, es decir, que allí no había todavía, estaba todo destrozado, todo bombardeado, todo, hasta el monasterio que había arriba. Pues cuando nosotros llegamos, que llevamos poco tiempo, las pocas personas, porque no podían volver, las pocas personas y los mismos militares que habían llegado allí, lo primero que se pusieron a arreglar fue el monasterio. Y nosotros dijimos, pero esta gente no arregla primero sus casas para volver, para que por lo menos el seguir viviendo en su ciudad, ya que el gobierno lo ha expulsado a los rebeldes, no pueden. Nosotros tuvimos que empezar a restaurar las casas de los cristianos porque ellos no se preocupaban de sí mismos. Ellos se dedicaban a restaurar el monasterio porque era lo que les daba identidad, era lo que les unía, la misma fe, era lo que donde se encontraban todos. Entonces dijimos, bueno, pues vamos a arreglar nosotros las casas, hacemos esta actividad. Pero lo fundamental, la actividad fundamental en este sentido, en los países donde vamos, que existe persecución de cristianos, es para no aumentar, porque ellos tienen la fe mucho más grande que la nuestra, ¿no? Es para acompañarlos en la fe. Estas cosas no son puntuales. Ten en cuenta que hace organismos internacionales, no organismos religiosos, sino organismos internacionales, hace en el 2022, todos los años hacen unas estadísticas y reconocieron que en el mundo existían
360 millones de cristianos que son perseguidos. 360 millones. Estadísticas internacionales, ¿eh? No es una invención nuestra. Pues el año pasado, el año siguiente, es decir, en 2023, ya subieron a 365 millones de cristianos perseguidos, es decir, 5 millones más de cristianos. Se va creciendo el aumento de la persecución a los cristianos. Por lo tanto, no es algo que digamos que es puntual, que vamos a unos sitios precisos, concretos. No, es la generalidad de lo que sucede en muchos países del mundo. Y por eso el sí es muy necesario para dar toda esta información, porque mucha gente no conoce que hay personas que creen lo mismo que nosotros creemos, pero que no tienen la posibilidad de expresarlo abiertamente, de vivirlo públicamente, sino que son perseguidos hasta el final, hasta que los matan. Nosotros tenemos vídeos que hemos puesto en la página del SIT en Facebook que nos lo han quitado de la violencia, pero vídeos sacados de lo que estamos pasando en el momento, de cómo a las mujeres las apalean, saltan encima de ellas para reventarlas, y evidentemente Facebook no lo quita, pero lo ponemos en nuestra página web. Pero eso es verdad que son vídeos muy violentos, pero no queremos ocultar la realidad. Claro, tú le quieres dar visibilidad a lo que está pasando, pero realmente no piensas que aunque digan, esto es por la religión, esto es por tal, esto es por... que hay un trasfondo político. Se utiliza el trasfondo político para la religión, es decir, realmente en la guerra entre Siria se ha utilizado el trasfondo religioso, pero efectivamente era un trasfondo político. En India, por ejemplo, se utiliza el trasfondo religioso, pero realmente hay un trasfondo político. Pero precisamente en ese sentido, nosotros tenemos que atender lo que es el sentido de la fe. Pulir, como de alguna manera, por decirlo de alguna manera, toda la vertiente política que se le pueda dar y centrarnos en la gente que está sufriendo por el hecho de la fe. Generalmente, las persecuciones son donde los cristianos son minorías. Generalmente. Entonces, nuestra función primordial es que en los países exista un derecho fundamental, un derecho de las Naciones Unidas, que es el derecho a la libertad religiosa en todos los países. Es decir, que cada persona pueda profesar su fe de la manera que crea conveniente, sea budista, sea musulmán, sea judío, sea cristiano, que cada uno pueda expresar su fe, y a partir de ahí no existirá la justificación política del tema religioso. Pero es que precisamente eso no les interesa a nivel muchas veces político. Pero lo que nosotros pretendemos, aparte de ayudar a los cristianos que son perseguidos, es trabajar también a través de los derechos, a través de la política, para que exista en la mayoría de los países el derecho de la libertad religiosa. Claro, es que, por ejemplo, de lo que me he acordado es que en los países que tú has estado estaba el ISIS, ¿no? El ISIS Sí, son bueno, en algunos de ellos, ¿no? sí, nosotros no solemos decir el tema de la religión concreta porque, bueno, el ISIS es en estos países, pero el tema del Islam no es el ISIS. No, yo En ese pienso sentido, que que no se no tiene nada vea que ver, obviamente, exactamente. no tiene nada que ver. Por eso te digo que a lo mejor tiene un trasfondo político, porque yo creo que en el ISIS también esa radicalización también va unida con la política. Pero, por ejemplo, si te pones a pensar en el atentado de las Torres Gemelas y toda esta historia, obviamente eso hace años, pero no tanto. Tú eso no lo has vivido allí mismo, pero cuando pasó, tú que has estado enfrente de lo que es esas situaciones, ¿qué pensabas tú cuando veías eso? ¿Que podía ser algo político o que realmente esta gente lo hace porque quiere, porque piensa que son infieles y lo quieren matar? Mira, el tema de las religiones extremistas o los extremos de las religiones son consecuencias de la ignorancia, fundamentalmente. Porque las religiones, si son tal religiones, no pueden ser algo negativo. La religión es algo que te une a una divinidad. Y si es una divinidad, debe ser por concepto positiva. Porque la divinidad negativa, cuando es el mal, se destruye a sí mismo. Si tú dices el mundo está lleno de mal, el mundo estaría destruido completamente. Porque el mal, la guerra, el odio, el sufrimiento, es decir,
Algo que si es libre en sí o es mayoría, destruye completamente. Se destruye y destruye todo lo que hay alrededor. Si el mundo no se destruye, es porque hay más bien que mal. Aunque a veces el mal sea más llamativo, Claro. el mal sea, dé más voces, grite más. Pero si el mundo no se destruye, quiere decir que el bien es superior al mal. La gente que hay en el mundo es más buena que la gente mala. Y la gente mala, que es la minoría, se apoya y utiliza a la ignorancia que puede ser de la gente buena. Y entonces, en el tema de los extremismos religiosos, puede haber un grupo de personas malas que aprovecha de la ignorancia religiosa de otras personas. Y ahí se crea un extremismo. ¿Vale? Pero eso es la ignorancia, precisamente es la falta de religión. Se utiliza la religión, pero es la falta de religión. Utiliza el nombre de la religión, pero es la falta de la religión, porque la religión tiene que ser un concepto positivo que te lleva a esa divinidad. Y si es religión, como decía, es una divinidad que hace bien, la llames como la llames. Nosotros tenemos la suerte, los cristianos, que la misma divinidad se ha encarnado para que no nos confundamos y no caigamos en el mal. A veces dice, pero esa persecución a los cristianos, ¿por qué? Si realmente el Cristo, el Dios cristiano, se ha encarnado y si tú coges su vida desde el principio hasta el final, no ha hecho nada malo. ¿Por qué tanto odio a alguien que ha hecho el bien? Esa es la consecuencia del mal. Cuando hay alguien que hace bien y yo soy malo, eso me hace enfurecerme. Te da coraje, claro. Coraje. Entonces, ahí está, ¿no? Pues nosotros seguimos haciendo el bien. El cristianismo, en medio de estas personas ignorantes de la religión, que también hay extremismo cristiano. Hombre, claro, eso te iba a decir que y si lo hay en el Islam, tiene que haberlo en todas las religiones. Y también hay lo que hemos hablado antes. Hay muchos, es que no sé llamarlo congregaciones, no sé, los testigos de Jehová, todas estas organizaciones o algo así que tiene cada uno como su norma, pero están dentro de lo que es la religión. Los evangelistas y demás, ellos creen en Dios, creen en Cristo, lo llevan de otra manera. Pero eso, exactamente, hay diferencias, ¿no? Porque hay otros que son sectas que creen también en Cristo, o creen en el Islam, o creen en el... Pero la secta es cuando utilizan también esa religión, lo mismo que el extremismo, utilizan esa religión para limitar la libertad de la persona. Pero claro, se considera dentro de la iglesia, se consideran sectas, no se consideran una rama de la religión. Depende de la que sea. Claro, depende de la que sea, claro. Claro, depende de la que sea. Hay organismos que nosotros creemos que son religiones o ramas de la religión, pero que realmente, y por sentencia de jueces, han dicho que son sectas. Pero eso es muy fácil. Es decir, la religión, en el momento que limita o destruye la voluntad de la persona en sí, entonces no es buena. Por ejemplo, el cristianismo es libre. Tú puedes creer o no puedes creer. Si crees, la iglesia te da unas líneas para seguir. Pero si no crees, a ti esas líneas te dan lo mismo. El problema es cuando tú no eres cristiano, pero quieres que la iglesia haga lo que tú quieres, que es otro problema. Que eso hay muchos políticos, ¿no? Yo no soy cristiana, no me quedo, pero la iglesia tiene que hacer esto. No, tú dejas a la iglesia su autonomía y su independencia, que no te está obligando a ti, precisamente en eso, ¿no? En esa libertad. Luego, si además esa religión limita tu actuación, tu forma de ser, tu forma de crecer como persona, eso es una secta. Si te dice el cristianismo, busca, por ejemplo, que tú crezcas dentro de la fe, que tú crezcas como persona, y te dan unas normas para decir, oye, si tú haces esto, 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 vas a crecer dentro de esa línea cristiana. Si tú te acercas a los sacramentos, te van a ayudar a crecer en tu relación con Dios, porque los sacramentos es un puente para encontrar a Dios. Y te va dando esa línea. Tú no te interesa, pues no lo haces y punto, ¿no? Claro. Pero hay otros que sí, que te obligan y ya que entras en ese movimiento, no puedes salir. O te cuesta mucho salir, o ves que si sales, pierdes parte de tu vida, pierdes parte de tu dinero, pierdes parte, etcétera, ¿no? Entonces, eso sí son sectas, porque limita a la persona en aspectos negativos, que no le deje crecer, no la deje correr. Entonces, hay que ver realmente, porque, como tú dices, puede haber o podemos caer en mucha confusión.
en decir, bueno, porque profesan a Cristo quiere decir que es una religión. No, a lo mejor lo están utilizando pues para que la gente que es buena y quiere seguir la imagen, el ejemplo de Cristo, los atraiga y luego a ellos modera o maquinan de una u otra manera su voluntad para cambiar esa propia voluntad o esa propia libertad. Entonces no es religión. Dentro de las religiones que existen en el mundo, no es religión. Aunque ellos digan que sí, evidentemente, pero eso lo que hace es limitar y destruir a la persona. En el momento que la persona se destruye, no es religión. ¿Y has conocido algún caso en concreto de, ya no te digo de las conocidas, pero de alguna secta o que en ese mundo algún otro sacerdote que si hay algo algún organismo en la iglesia que esté pendiente de lo que se está haciendo con la gente, de esa manipulación, de las sectas y demás? Pues es interesante porque también la gente que lo pueda ver, a lo mejor puede decir, pues yo a lo mejor estoy formando parte o a punto de formar parte de una cosa que no me va a venir bien, entonces está bien también, se me ha venido para hablar un poco. Sí, dentro de la iglesia hay organismos que te pueden decir, ¿no? Y te pueden decir, atención, cuando una persona tenga una duda, o que vaya al sacerdote de su parroquia, o si no tiene confianza, que vaya al obispado, que allí hay especialistas. Y entonces esa persona quiere hablar con este problema que tiene, lo expone allí y ya le dirán con quién tiene que hablar y le escuchará y ya le dirá, no, no, esto no hay problema, te ayuda, o sí, ten mucho cuidado. No, porque el sacerdote que vaya allí no te va a prohibir. No, prohibido automáticamente, no. Simplemente te puede decir, tenga usted cuidado, esto no es conveniente, no vaya ahí, esto es una secta. Entonces, evidentemente, luego ya uno lo puede hacer como quiera. Es como el que que se encuentra ahí va al médico. Mire usted, yo estoy mal. Pues mire, tómese esto. Luego, el que te lo tomes o no te lo tomes, va a ser un hecho libre tuyo. Sabes que lo que te ha dicho el médico puede ser bueno para ti y te lo tomas. Pues lo mismo sucede con el sacerdote, pero al final la última decisión siempre la tiene la persona, ¿no? Pues eso, cuando tengas una duda o preguntas a un sacerdote, te va a decir el camino que puedes seguir, pero la decisión siempre va a ser de la persona, no es una imposición. Claro. De las más conocidas suelen ser evangelistas, testigos de Jehová, y no sé si conoces a los masones un poquito, que me he enterado por lo visto que hay aquí una congregación de masones y demás. De esas tres, ¿cuáles se consideran para ti o para la iglesia sectas y cuáles se consideran? A ver, el evangelista se puede interpretar efectivamente dentro de la religión. Los testigos de Jehová, creo que fue el año pasado o hace 2 años, hubo una sentencia de un juez diciendo que era una secta, que es un poco lo que podemos decir. Y luego la masonería no es una religión, evidentemente. Es un grupo de personas que se reúnen pues buscando una serie de actividades o de cosas. Originalmente siempre la masonería tiene esa línea de que va contra la iglesia, para destruir a la iglesia, ¿no? Se hablaba, tiene esa idea que se habla, ¿no? Pero bueno, de todas formas la masonería no es una religión. Es como un grupo, una Sí, organización. una organización que tiene sus fines, sus objetivos y que, bueno, pues se reúnen, antes yo creo que era más secretamente por objetivos, entre comillas, podríamos decir, negativos que buscaban dentro de la sociedad y ahora es más público, ¿no? En ese sentido es más público. Pero bueno, eso se ve ahí, qué es lo que persiguen, qué es lo que quieren hacer. Claro. ¿Y has conocido gente por ejemplo, de de estos tres ejemplos que te he puesto, y has hablado con ellos y has llegado a un punto en común o has dicho, es que no? Vamos, conoces cuando estás dentro de un movimiento de religiones o de grupos que se trabajan de una cierta espiritualidad, ¿no? Puntos en común no hay. Primero porque yo creo que cada uno tiene su fe y cuando yo tengo mi fe y estoy convencida de ella, si no estoy convencido de mi fe, verdaderamente, la fe de los demás me causa miedo, porque a lo mejor me convence, a lo mejor es así, a lo mejor estoy equivocado. Y eso me causa preocupación, la fe de los demás. Eso es garantía de que no estoy
muy fiel dentro de mi fe, o que no estoy muy convencido de mi fe. Porque si yo estoy convencido de lo que creo y estoy feliz con ello, el que crea otra cosa, aunque sea diferente a la mía, y está feliz con ello, tengo que respetarlo. Sí. Lo mismo que quiero que me respete mi fe. Pero tiene mucho poder de persuasión esta gente, ¿eh? Tiene mucho poder, pero cuando tú estás convencido con lo básico, mira, nosotros los sacerdotes estudiamos muchísimo. Hemos estudiado, yo sigo estudiando porque me gusta mucho, ya te digo ahora estudiar, y estudiamos muchísimo. Pero todo eso realmente no te sirve, te ayuda, pero no te sirve. Yo cuando veo la fe de las personas mayores que no se complican la vida, que ellos creen en eso y punto, y están convencidos. Y a lo mejor no han estudiado teología, no han estudiado, pero están convencidísimos. A mí me llama mucho la atención eso, y es verdad lo que busco muchas veces, tener esa fe clara y evidente. Y ya te pueden venir unos con un discurso de tal, ya te pueden venir otros con un discurso de tal. Está convencida y no lo pueden cambiar. Eso es tener base en la fe. Aunque no tenga muchísimo conocimiento, aunque le digas, pues que es la Virgen, es que el Señor, lo que tú digas. Pero yo estoy convencido. Y esos son gente, te digo, que son muy mayores y han vivido un desarrollo de la fe con muchas dificultades. Han pasado guerra, han pasado persecuciones también aquí y tal. Entonces eso me llama mucho la atención. No necesitan. ¿Saben por qué en Andalucía cuesta que entren las sectas? Porque te vas a otros países, Brasil está llena de sectas. México también está entrando muchas sectas. ¿Sabes por qué en España hay pocas sectas? Les cuesta mucho entrar y sobre todo fundamental, en Andalucía les cuesta entrar las sectas por la fe. Pero por la fe en mi Cristo, por la fe en mi Virgen, que aunque es selectivo, porque todas las vírgenes son las mismas, pero yo tengo la mía, ¿no? Entonces te viene alguien a hablar de otra religión y tal, porque no decimos nombres, porque María es verdad que no, María tal. No, no, a mi Virgen no me la toques. Claro. Así que si vas a venir así, ya tienes la puerta abierta para irte. Esa fe simple que tenemos nosotros, que es muy rica, y que tenemos que seguir formándola, tenemos que seguir trabajándola. Esa fe simple en esta imagen, esa fe popular, esa fe de las personas mayores, eso es lo más rico que existe a la hora de creer, porque es sincera, es una fe sincera. Y cuando tengo eso, cuando me vengan con problemas o con otras alternativas, pues sé que no me interesan y punto. Ya yo me acuerdo y además lo cuento siempre que me llamó mucho la atención, no sé cuántos años tendría yo, pero bueno, estaba en el colegio, ¿no? Estaba en los Trinitarios, estaba allí y salí. Y era una época en la que las sectas, es que no sé qué año decirte, lo mismo si te dijera el año me diría, es que ahí fue como un poco puntero. Pero vamos, no sé, 2012, 2013 por decirte algo más o menos. Había un cartelito en la parada de autobús que hay allí mismo, donde estaba el puesto de las chuches, pues había un cartelito que ponía algo como si te quieres unir, tal. Claro, yo le pregunté, vino mi padre por mí, yo le dije a mi padre, ¿eso qué es? Me dijo, eso ni lo mires. Porque además salía como un Buda o algo así. No era un Buda, era como una imagen parecida a un Buda. Y era una siesta, y entonces ellos te ponían tu papelito con lo de los números de teléfono, como cuando vas a contratar a un pintor que te sale un número, los números así te los cuelgan con flecos. Sí. Pues así lo ponía. Pero ya te digo, ahí y en muchos sitios más era como una época que empezó a llevarse, pero no sectas de que tú puedes decir como los testigos de Jehová la han declarado como sectas, no, la secta de la luz perpetua de mi prima, ¿sabes? Que Sí, son sí, sí. cosas que dices, pero ¿cómo puede caer la gente? Pero yo pienso que es porque la gente está en un momento psicológico débil Sí, y se aprovechan ahí para sacarle sí. el dinero, pero en la que algo te pide dinero ya no dirías tú. Sí, la gente, a veces tenemos muchas debilidades, muchos problemas, ¿no? Y todo eso influye en nuestra personalidad, influye en nuestra psicología. Y es normal buscar una salida de ese problema que tenemos, ¿no? Es normal buscar algún medio donde agarrarme para que me ayude y tal. Que esa es la dificultad, ¿no? Cuando no nos agarramos en algo que nos pueda ayudar, nos agarramos en algo que nos va a destruir. Y las sectas van en esa destrucción, ¿no? Ya el hecho de sectas es la definición, ese aspecto, ¿no? Pero las personas, cuando estamos en un agujero, no vemos nada más, ¿no? Y cualquier puntito de luz
que se nos muestre en ese agujero, pues tiramos por ahí y al final quizás nos perdemos, ¿no? Claro. Entonces, nosotros, por ejemplo, en Andalucía, en España, que tenemos tanta tradición de fe, de cristianismo, y sabemos que evidentemente la Iglesia hace cosas buenas y hace cosas malas, evidentemente. Pero sabemos también que nosotros nos podemos unir dentro de la Iglesia a lo que hace bueno y encontrar personas muy buenas dentro de la Iglesia. Hay más santos en la Iglesia en los últimos años que personas que han dado escándalo. Como decía al principio, es verdad que el escándalo da más publicidad y alza más la voz, pero personas grandísimas como Juan Pablo II, Madre Teresa de Calcuta, etcétera, etcétera, ¿no? Que hemos tenido. Y esos, pues, lo van haciendo en el silencio. Hay un dicho en España que es, el bien no hace ruido. Es al revés. El ruido no hace bien y el bien no hace ruido. Para decir que eso es un poco la situación de la Iglesia. Muchas veces dice, vosotros que tenéis un mal marketing porque no sabéis presentar. Bueno, nosotros no estamos para presentarnos, estamos para hacer lo que creemos que tenemos que hacer. Y luego ya llegará el que le corresponde, por decirlo de alguna manera, para que siga adelante esto. Porque la Iglesia no es una cosa nuestra, es una cosa de Dios, Ya, pero es es una verdad cosa de Jesús. que Porque si no, con todo lo malo que hemos hecho la Iglesia, ya, también la hubiéramos destruido. Y si dices, pues si la Iglesia no se ha destruido por los escándalos que ha dado, ¿por qué no? Cuando todos los organismos, es el único organismo que sí, todos los organismos, todos los imperios, todos los reinos, todo eso se han hundido. Y la Iglesia no puede decir, porque hay alguien que está pero es manteniendo. verdad que los escándalos como lo de la pederastia y todo esto Sí, llaman mucho la atención porque son claro, cosas muy claro. fuertes y es como una cosa que se supone que es lo mejor que hay, lo más bueno, cómo pueden hacerle Sí. daño a lo más vulnerable que a los niños. Y es condenable, es decir, Claro. la Iglesia tiene que seguir esa línea. Oye, tú has hecho mal. Es verdad que lo has hecho bajo los parámetros de la Iglesia, porque tú te has aprovechado del estado en el que estabas, pero tú has hecho mal y tú tienes que cumplir con la sentencia que te tenga que crear, no solamente dentro de la Iglesia. Que ya Dios se ocupará de lo que creemos, sabemos que Dios se ocupará, ¿no? En el sentido de que es justo y si alguien no ha hecho algo bueno, pues también tiene que recibir lo que le corresponde, ¿no? Pero también a nivel de juicio y tal, si realmente se descubre, pues tiene que ser condenado. Lo que pasa es que te digo una cosa, la pederastia, la Iglesia es uno de los últimos puestos en las estadísticas de pederastia hacia los menores. Ya, sí, yo Los creo que sí. primeros puestos de pederastia son los familiares. La Iglesia en pederastia no es, tengo yo el mapa, otro organismo que hizo la estadística cuando surgió eso. La Iglesia es la última. Los primeros son los familiares, luego los profesores, etcétera, etcétera, dentro de la estadística. La Iglesia creo que no llega ni al 1%. Y en cambio los otros, sobre todo los tíos, los padrinos, los otros, son Ya, la mayoría. sí, eso Pero solamente soy de la Iglesia. ya. Y además, yo conozco casos que no la han condenado, la han denunciado por pederasta, caso, han hecho el juicio y han dicho, esto no hay por dónde cogerlo, todo esto es mentira. Hasta la novia del muchacho decía, pues sí, en la vida yo he visto que mi novia había estado con él. Y se ha descubierto que era mentira. De eso no ha vuelto a salir en los medios. Ha salido que lo han denunciado y que le van a hacer un juicio. A esa persona ya la han destruido. Ya. Ya lo han destruido. Porque luego no ha dicho, era mentira, era un engaño, hasta la propia novia declara en contra de él, porque era evidente, ya los mismos abogados decían, pero eso esto no hay por dónde coger. Pero ¿y por qué hizo eso? Pues Ya, muchas veces pues la gente que no está bien o que busca la popularidad, para sacar dinero, ¿no? busca sacar dinero, fundamentalmente sacar dinero, efectivamente, fundamental sacar dinero. Muchas veces la iglesia no quiere dar escándalo y bueno, pues lo que pida, ¿no? Pero no, hay que hacer los juicios, porque a veces es verdad, punto, condenado. Claro. Y a veces no es verdad, pues entonces, pero que se restituya el honor. Yo te digo, conozco casos, esa persona ya está destruida, ¿no? Sin ser verdad, siendo mentira. Y siendo el escándalo de la iglesia en el último puesto de todos los escándalos de pederastia. Pero el cambio es la que más se oye. Que él
condenable. Claro, Eso es es real y es absolutamente condenable, condenable. obvio. Pero hay que sacar y decir la verdad también. Hombre, claro, por supuesto. Pues tirando ya por otro camino, te he dicho que te lo quería preguntar y lo tengo que preguntar. Exorcismo, cuéntame. ¿Tú a eso la has estudiado? ¿La vivió? ¿Conoces a alguien? Bueno, yo personalmente sí lo estudias, pero dentro de una materia cuando estudias teología. No he practicado ni conozco, hemos tenido algún trinitario porque eso tiene que ser un nombramiento por la diócesis. No cualquiera puede hacer exorcismo porque es muy peligroso también. Entonces, tiene que tener una cierta preparación, tiene que tener el permiso de la diócesis. En cada diócesis suele haber uno, dos personas dedicadas a esa situación, ¿no? A ese problema de exorcismo. Y cuando sucede algo así, pues tiene que dirigirse a la persona que es especialista en ese tema. No se puede hablar con cualquiera o ir con... Porque si no, a veces es verdad que tenemos que interpretar verdaderamente si es un problema de exorcismo o es un problema mental. Claro. Que eso es muy difícil y hay que trabajarlo muy bien, porque si no, si realmente no es un problema de exorcismo, es un problema mental y tú te crees que es exorcismo, lo que haces es un mal a esa persona. En vez de ayudarla, le estás haciendo un mal porque le estás dando una especie de soluciones que a esa persona no le ayuda y parece que entonces no va a tener ninguna posibilidad de mejorar, ¿no? Entonces, eso existe dentro de la diócesis, personas especialistas y a las que hay que dirigirse, ¿no? En ese aspecto, a las que hay que hablar con ellos y trabajar con ellos. Ya digo, yo conozco algunos religiosos trinitarios que han sido o que son, y que es un trabajo muy difícil porque te enfrentas a ponerte delante del mal, ¿no? Por eso debes tener una fe muy grande, muy arraigada, muy fuerte, porque lo que nosotros vamos viendo en el mundo es una especie también de vencimiento del mal. El mal quiere ganarse, el mal existe. El mal existe como, por decirlo de una manera, para que lo entendamos, como falta de bien. Einstein decía que la oscuridad no existía, lo que existe es la luz. Lo que tiene derecho a existir o esencia de existir es la luz. Pero cuando no hay luz, se crea la oscuridad. Pero la oscuridad no existe, es consecuencia de la falta de luz, pero no tiene garantía de existir por sí, sino es consecuencia de la falta de luz. Pues el mal, bien, si nosotros nos dedicamos a hacer el bien y trabajamos siempre por el bien, el mal automáticamente se va a ir reduciendo. Pero va a querer luchar contra nosotros porque no le interesa que el bien exista. Y entonces, cuanto más trabajemos el bien, más tentaciones, por decirlo de una manera, vamos a tener. Y cuanto más tentaciones vayamos a tener, tentaciones no es para cambiar. Tentación, por ejemplo, de un matrimonio es abandonar a su mujer o a su marido e irse con otra persona. Quiere decir que no le quiere de verdad. O tentación de un religioso es aprovecharse de la gente o buscar sacar dinero, etcétera, ¿no? Tentación no es lo que siempre solamente se ha dicho. Tentación es alienarse con el mal. Bueno, si caemos en la tentación, ¿vale? Es buscar arrancarte del contexto de bien que tú te puedes crear para hacer a los demás, para sacarte de ahí, ¿no? Esa es la tentación. Y en tu aspecto más débil, ahí es donde será la tentación para sacarte de ahí. Pero si nosotros seguimos haciendo, sin preocuparnos del mal, verdaderamente, sabiendo que existe, siendo conscientes que existe, pero dedicándonos nuestra vida a hacer el bien, nuestra vida se va a llenar más de bien que de mal, porque nuestra actividad va a estar más cercana a ayudar a los demás que a criticarlos, a odiarlos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, tú fíjate, imagínate que la persona es una botella cerrada. Si en esa botella el bien crece, el mal va disminuyendo. Está cerrado, ¿no? Entonces, si el bien va creciendo, el mal se va disminuyendo. Y al revés, si el mal crece, el bien se va disminuyendo. Entonces, no tenemos que luchar, por decirlo de una manera, siempre hay que luchar contra el mal, pero ¿cómo podemos luchar contra el mal? Haciendo mucho bien. Y así es la única manera de ganar y vencer al mal.
Ya, claro, hacer el bien. pero la gente, por ejemplo, que acaba verdaderamente poseída, no es porque sea mala persona, ¿no? No, porque ha tenido un momento esas debilidades, esas circunstancias, y entonces ha caído en esa posibilidad, ¿no? Entonces, pues bueno, pues ahí efectivamente existen los médicos, los exorcistas, ¿no? Claro, pero es realmente como lo cuentan, por ejemplo, en las películas, que una persona está débil y siempre dice, mal siempre estás echando tal. Y ahí es cuando aprovecha para entrar dentro. Claro, el mal se aprovecha de la debilidad, no de la debilidad física, de la debilidad espiritual. Estamos hablando en un contexto espiritual, del alma. Por lo tanto, el mal se aprovecha de la debilidad espiritual. El exorcismo, que es lo que yo te quiero explicar, es un extremo dentro de esa posesión del mal de la persona. Pero nosotros también podemos ir dejando que el mal entre en nuestra persona, no en ese extremo, sino, como te decía, dejando que el mal, haciendo cosas malas, si yo hago cosas malas, estoy dejando que el mal se apodere de mí. Claro. No llegamos al extremo del exorcismo, pero en la cotidianidad, si yo voy dentro de las decisiones que tomo en mi vida, son más decisiones de, como te digo, malas en función de los demás y en función a mí mismo, porque en el momento que hago mal a los demás me estoy haciendo mal a mí mismo. Pues en ese sentido, yo me voy dejando que el mal tome posesión de parte de mi espíritu, de parte de mi alma. Claro. Y entonces él se va apoderando. Oye, cuando nos damos cuenta, en vez de llegar al extremo, pues los recursos que hay. Los cristianos tenemos los recursos de la confesión, de la Eucaristía, de los sacramentos, de formar parte de personas que se dediquen a hacer el bien, de hacer yo mismo cada día, en cada momento, cualquier tontería. El bien no son cosas de héroes, cosas extremas, ¿no? El bien es, pues, estar aquí y tener una mirada amable simplemente, y así te vas acostumbrando. Estar aquí y tener una palabra bonita, y así te vas acostumbrando. Estar aquí y decir a alguien que estás viendo, te voy a echar una mano, o no, bueno, ya lo hace él, me quito yo el medio o hago otra cosa. No, es decir, el bien es la cotidianidad, las cosas más pequeñas. Y si haces las cosas más pequeñas, vas a poder hacerlas más grandes. No esperar, sí. Es que yo no soy misionera, me gustaría ayudar a hacer el bien a los niños. No, no hay que ser misionera. Hay que estar aquí con tu familia. El primer bien es con la familia y después con el contexto en el que nos movemos. Y a nivel, la última pregunta que te voy a hacer en relación con los exorcismos, ¿son más comunes de lo que pensamos? Suele ser más común de lo que pensamos, sí. Yo, por los compañeros que tengo, sí, no es cosa de todos los días, pero todos los meses, así, en sitios puede haber. ¿Y en España? Yo conozco en Italia, conozco en España, pero no es por país. Ya, pero digo, es más, En España puede haber, sí, sí. Lo que pasa es que es bueno cogerlo cuando uno se ve que no está bien y tal, y que hay algo que no es dueño de sus propias decisiones, no es dueño de sus propios actos, sino que hay algo que le influye y que le influye para hacer el mal, entonces es el momento de empezar a trabajarlo y no dejar claro. que el mal se apodere completamente de uno mismo. Vale, pues ahora quiero que me cuente alguna experiencia paranormal que aquí nos gusta mucho. Yo experiencia paranormal no tengo así verdaderamente importante porque yo creo que lo más paranormal que existe en la vida es la cotidianidad, el día, el mismo día, en cada momento. Eso es lo más paranormal porque el nacer, el vivir, el estar cotidianamente con la gente que quieres, el ser feliz, eso es lo más paranormal que existe. No, ya, pero yo ya te hablo de que no estoy hablando de que venga un fantasma o de que un susto, apariciones, milagros, yo qué sé. No, Paranormal, cualquier cosa que sea no, yo paranormal, fuera de lo lógico que entra en tu cabeza. paranormal así, no. Yo creo que no me ha pasado porque yo no le haría caso. Por eso digo, a mí no se me aparece nada porque sabe que si se me va a aparecer no le voy a hacer caso y tal, porque creo mucho en la cotidianidad. Pero sí te voy a dar una anécdota que a lo mejor no tiene nada que ver, pero que creo que es muy importante para que nosotros entendamos. Una de las veces que yo estaba en
en Irak. En Irak había otra ciudad que se llama Caracol, que la había tomado también los rebeldes, ahora estamos hablando de otro país en Irak, y se apoderaron. Entonces, bueno, pues no te voy a contar todo lo que hicieron con las personas de allí y tal. Cuando ya el gobierno consiguió echar también, como hablaba antes en Siria, pero a los rebeldes, nosotros estábamos trabajando allí, estábamos haciendo proyectos. Y una de las veces que fuimos, vimos empezamos a visitar un poco las ayudas. Había una zona deprimente que eran casas prefabricadas de los cristianos que habían huido y que, bueno, pues a través de un proyecto se hicieron eso para que pudieran estar allí. Entramos a una casa y sin organizar nada, estábamos pasando por allí, el sacerdote que estaba allí enseñando, mira, vamos a entrar aquí, a esta familia, a saludar. Entramos en una casa bueno, pues la mujer, la madre, el marido no estaba, la mujer salió a un salón así y tal, a saludarnos, vino otra hija más pequeña a saludarnos, y había otra hija que se quedó sentada en el sofá, no se levantó, pero bueno, fuimos nosotros a saludarla y luego nos sentamos y ya nos pusimos a hablar, ¿no? Y ya estando allí, me cuentan que esa chica no tiene las piernas. Efectivamente, no tenía piernas, por eso no se levantó. Porque una bomba le había caído y le había cortado las piernas y le había entrado metralla en el hígado y en los riñones. Y tenía que estar cada 2 por 3 de operaciones para irse quitándole metralla. Pero una muchacha sonriente y a gusto. Estaba allí con nosotros. Y entonces el sacerdote le dice, Caterina, este año es tu cumpleaños. Cumple 18 años. Es tu cumpleaños de mayoría de edad. ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué le va a pedir? Pues nosotros queremos ayudar enseguida a ver si pedía una prótesis de pierna, o una sillita de ruedas, o algo de niña joven que cumplía 10 años. Y dijo, me gustaría ir a ver a la Virgen de Lourdes. En nuestro mundo, aquí en España, a ningún joven se le hubiera ocurrido decir que quiere ir a un santuario, que eso es lo que más desea por su cumpleaños de mayoría de edad. Un coche, ir a Warner Bros., por decir un nombre, y tener esto con mi amigo, hacer esto. A nadie se le ocurrió. Y ella pidió, dentro de todas esas limitaciones, dentro de todo eso lo que estaba sufriendo, simplemente por ser cristiana, ir a visitar a la Virgen de Lourdes. Es que Lourdes también cuentan que es un sitio con Fátima muy milagroso, ¿no? Sí, pero bueno, es por la fe, ¿no? No, ya obviamente, pero yo creo que también... Eso es más paranormal que otra cosa. El decir, a mí lo que me da vida no es las limitaciones que tengo en mi cuerpo, sino que es mi espíritu, mi fe, que es lo que me llena. Tenga pies, no tenga pies, tenga mano, no tenga mano. Esto es lo que soy yo. Que nosotros muchas veces nos dejamos solamente por lo superficial, lo externo, lo que se ve, y no nos damos cuenta de lo que hay detrás, ¿no? Esa es buscar el bien, ver lo que hay detrás de las personas, ¿no? E intentar ayudarlos. Nosotros intentamos, sin decir nada, nos fuimos allí porque nos vamos dando cosas como si fuésemos Reyes Magos. O sea, es muy ofensivo para las personas que están allí. Venir uno de Occidente a dar regalos, parece que es que somos superiores, ¿no? Nos callamos y entonces estuvimos organizando un viaje a Lourdes para ella, para el verano, sin decir nada, hasta que no estuviese ya todo preparado. Estaba preparado y precisamente cuando ya tenía que haber ido de la semana entera, tuvieron que operarla de nuevo. Entonces no pudimos hacer el viaje y no se ha podido hacer. Pero bueno, ella está ahí y por llamarlo, entre comillas, anécdota, eso nos ha servido a nosotros para toda la vida, para buscar y decir verdaderamente dónde está el centro de mi vida. ¿Dónde está mi verdadera esencia? En mi cuerpo, que está muy bien y tenemos que estar a gusto y tal, porque no son dos cosas diferentes, el cuerpo es bien. En mi cuerpo, que dentro de unos años, cuando me muera, no va a existir más, o en lo que sí perdura, con el espíritu. Y ahora tú me puedes decir, para terminar, me puedes decir, para terminar esto, pero ¿y el espíritu? Hay que creer para pensar que el espíritu existe, porque los que no creen no piensan en el espíritu que existe. Hace unos años existe internacionalmente una asociación de médicos
en todo el mundo, ¿no? Creo que la sede la tienen en Bélgica. Y leí un artículo, era una médico que formaba parte de esta asociación y era española. Leí un artículo en el que ellos descubrieron, ellos no creen, evidentemente, muchas veces los médicos no creen porque se limitan a lo físico en las enfermedades. Ellas no creen, pero descubrieron que después de la muerte existía algo. ¿Cómo lo descubrieron? Porque ellos vieron, su marido era anestesista, que también formaba parte, y no son médicos que dicen, bueno, pues ya está, yo eso como no lo puedo explicar, no me interesa. No, ellos vieron que había algo y hicieron esa asociación internacional para explicar. Entonces, ellos descubrieron que, por ejemplo, cuando una persona muere o le incitas a una muerte para operarle de alguna manera que no puede estar vivo al hacer el cerebro, en la cabeza y tal, ¿no? Pero muerte auténtica, muerte física, eso es dicho por ellos, una muerte médica, una muerte médica, que no tiene riego, que no tiene oxígeno, porque si no, la operación no se podría dar, ¿no? Entonces ellos descubrieron que después de unos minutos, cuando hacían volver a esa persona ya al límite a la vida, esa persona seguía sabiendo quién era. Seguía teniendo su recuerdo, aunque había estado muerta. Entonces descubrieron que hay algo que, aunque el cuerpo esté muerto, hay algo que sigue estando vivo, que es lo que es la identidad de la persona, La esencia, ¿no? la esencia de la persona. Ellos, como no creen, no le llaman alma o le llaman espíritu, le llamaban energía. ¿Vale? Le puede llamar como quiera. Le llamaban energía. Pero descubrieron que la persona seguía sabiendo quién era, tenía sus recuerdos, y físicamente había tenido unos minutos de muerte. Por lo tanto, si realmente el espíritu muere con el cuerpo, se hubieran cancelado todos los recuerdos, se hubiera cancelado toda la información. Pero el alma está ahí. Ahí demuestra que efectivamente hay algo que sigue viviendo después de que el cuerpo muere. Los cristianos, por revelación de Dios, porque es Dios mismo el que nos lo ha dicho a través de Jesús, que se ha encarnado y que es Dios, creemos en que es el alma, el espíritu, que es lo que nos acerca a Él. Pero si nosotros hemos hecho el mal en nuestra vida, no nos podemos acercar a Dios. No porque Él no quiera, sino porque nosotros lo hemos decidido así, porque Dios es sumo bien. Y por lo tanto el mal no puede entrar en el bien, porque es un rechazo. El mal no acepta, el bien no acepta el mal, porque sería al contrario. Entonces, nosotros nos acercamos a Dios si nosotros lo hemos trabajado así durante nuestra vida, es decir, haciendo el bien. Si hacemos el bien, automáticamente nos vamos a ir a unir al bien absoluto, que es Él. Si no hacemos el bien, pues aunque Él quiera, porque somos sus hijos, hemos sido nosotros los que no hemos querido trabajar para que cuando perdure nuestro espíritu, no es una mujer, sino que nos tendremos que quedar a distancia. Y de lejos ve el bien, el mal, perdón, el bien, el amor, y que no vamos a poder conseguirlo toda la eternidad, ese es el mayor infierno que puede haber en la vida de una persona. El ver el mal, el bien absoluto, el amor absoluto, y saber que nunca te vas a poder acercar, porque cuando yo era libre, he tomado la decisión de no querer saber nada de Dios, de no querer ayudar a los demás, de no creer en Él. Ahora Dios no es un tirano, no es un dictador, y no me va a obligar a hacer algo que yo no he hecho cuando era libre. Entonces, a partir de ahí, nosotros insistimos, la Iglesia insiste, haz el bien, porque no para los demás solamente, sino porque es un beneficio para uno mismo. Claro. Pues hombre, yo te agradezco mucho que en estos tiempos que corren de tanta envidia, tanta maldad y tanto todo, dejes el mensaje de que hay que hacer el bien para tú también tener bien. Llámalo Dios, llámalo energía, llámalo karma, es una realidad. Todo habla más o menos de lo mismo y todas las religiones, igual que el Islam, hablan de lo mismo. Sé con los demás como quieres que sean contigo, es una realidad. Y si haces el bien, pues
para mí, cuando haces cosas buenas, atraes cosas buenas y te pasan cosas buenas. Pero si estás con envidia, con negatividad, es que lo único que atrae envidia y negatividad hacia tu persona y alimenta esos pensamientos. Y ya por último, lo que te quería preguntar es que qué objeto has traído, que cuentes un poquito sobre el objeto y ya Bueno, está. yo un objeto específico no tengo, porque como comprendes y como has dicho, con las vivencias que se tiene uno, no te puedes quedar con algo fijo, ¿no? Hay diversidad de objetos que van conformando tu vida, objetos que te van recordando algo específico que te ha sucedido y que quieres seguir manteniendo esa actitud, ¿no? Yo te he traído un rosario del Papa Benedicto XVI, que no es un rosario normal, es un rosario muy especial que él dio, que él entregó y que me ayuda siempre porque yo admiro mucho al Papa Benedicto por la búsqueda de la verdad. Él siempre se le llamaba que era el garante de la verdad, ¿no? Buscaba siempre la verdad, fuese la que fuese, pero si nosotros buscamos la verdad, tenemos claro siempre que nos acercamos a Dios, que es verdad, ¿no? Sí, sácalo, si puedes enseñar un Entonces, poquito que sí, se vea como bonito. entonces, a mí la figura de Benedicto XVI me ha llamado mucho la atención siempre. Yo he intentado leer casi todos sus libros, porque son muy profundos, son muy llenos de fe, de una fe muy transparente y muy viva. Y ha sido uno de los personajes que más me ha llamado la atención en mi vida, Benedicto XVI, y que más he admirado en mi vida, Benedicto XVI. Entonces un rosario de él, ¿ves? Aquí pone el escudo de cuando él era papa, es su escudo, pues un rosario de él, pues me ayuda a ser, ¿Pero te lo dio él mismo? sí, me ayuda a ser una persona que, aunque cueste muchas veces, buscan la verdad, buscan la sinceridad, creer fundamentalmente en Dios, estar enamorado en Dios. Él cuando murió, los que le acompañaban, dicen que sus palabras, sus últimas palabras, fue, te amo Jesús. Entonces, una persona que lo último que dice en su vida es eso, ya te da garantía de cómo ha sido su vida. Y eso a mí siempre me ha llamado la atención. Benedicto XVI es uno de los personajes que me ha llamado la atención. Luego tengo otro recuerdo también importante. Por ejemplo, no habréis oído quizá hablar de él, pero a mí me ordenó diácono un cardenal que el Papa Francisco ya lo ha hecho beato, es santo, el cardenal Pironio, que era argentino. Y tengo muchos recuerdos, además de fotografías, ¿no? Tengo muchos recuerdos con Juan Pablo II, porque estábamos muy cercanos, mi familia todo lo ha conocido, he colaborado con él, entonces tengo muchísimos recuerdos con Juan Pablo II, muchísimo, muchísimo. Lo que pasa es que te he traído esto por Juan Pablo II es una figura fortísima, La admiración que fortísima, tiene. y admiraba tantísimo a Juan Pablo Claro. II. Juan Pablo II era una persona que decías, pasaba al lado tuyo y decías, exacto, no es una persona que se hace bueno, que hace como santo. Claro, Él era él y decía, se nota, es santo. claro. Entonces, te llama mucho la atención. Pasaba, la gente se emocionaba. La última visita que él tuvo aquí en España, yo estuve colaborando y estaba en la Anunciatura, que es donde él paraba, en Madrid, ¿no? La Anunciatura es como la embajada de la Santa Sede en cada país, donde él paraba. Y como estaba allí, bueno, vino mi familia, lo estuvo saludando. Pero cuando entrabas, la puerta de la Anunciatura llena de gente y te veían entrar, ¡salúdalo de nuestra parte! Claro. Es decir, Juan Pablo II te atraía muchísimo. Es también una figura que en mi vida me ha marcado mucho, ¿no? Y también tengo rosarios suyos, tengo un rosario que es muy bueno y cuando hay una persona que está muy enferma, se lo doy. Luego me lo tienen que dar cuando se cure, porque siempre se cura. Entonces, para cuando sirva para otra persona, ¿no? Pero es una figura muy fuerte. Y Benedicto me llamó mucho la atención por la grandeza y la riqueza intelectual que él tenía. Pues, Antonio, te agradezco mucho la entrevista, que hayas venido, que hayas tomado un poquito de tiempo para poder venir aquí y el mensaje que has dejado me parece maravilloso y
ya está, simplemente ya despedirnos y ya está. Espero que tengamos otra ocasión para seguir charlando un poquito más. Así que Sí. nada, diga adiós a la cámara. Muy bien, Un no, primero te besito. agradezco a ti por haberme Ah, vale, invitado. vale, no, Te no, ya agradezco por estoy. haberme invitado y por tener una compañía inmejorable. Mira, ha venido en el momento de saludarme, ¿eh? La otra Se ha vez pasó lo mismo. se ha enterado que ya hemos terminado. Ya ha Sí, dicho, "Ay, sí, ya está". totalmente. Y gracias por darme esta oportunidad de No, no, a ti expresarme. siempre, a ti siempre. Pues nada, muchas gracias y Con nos muchas veremos más gracias. veces. Sí, sí. Cuenta conmigo. Gracias a Gracias. todos por estar. Adiós. Ay, Vale. pues ya está. Bueno, Qué pues ya guay. te dejo. Son cosas simples y sencillas de la Está vida. súper bien, la verdad. De la vida misma.